Adopté al hijo de mi hermana, pero cuando creció se casó con mi esposa y me echó de la casa. Hace 20 años, mi vida parecía completamente normal. Tenía 40 años, una esposa maravillosa llamada Laura y un trabajo estable. Llevábamos años intentando formar una familia, pero la vida no siempre sigue el camino que uno espera. Cuando mi hermana, Carla, pasó por un momento muy difícil, me pidió que tomara a su hijo, Marco, bajo mi tutela. La situación era complicada. Carla había caído en una espiral de problemas personales y no podía cuidar de su hijo, así que, sin pensarlo dos veces, decidí adoptarlo. Marco tenía 10 años cuando llegó a nuestra casa. Al principio, todo fue complicado. Él era un niño tímido, con mucho dolor acumulado por la situación con su madre. Sin embargo, mi esposa y yo decidimos brindarle lo mejor de nosotros. Intentamos darle el amor y la estabilidad que necesitaba para crecer en un ambiente saludable. Los primeros años fueron un reto, pero lentamente, comenzamos a ver cómo Marco se adaptaba a su nuevo hogar. Con el tiempo, se convirtió en un adolescente brillante, con buenas calificaciones y un carácter reservado, pero amable. Tenía muchos amigos, pero su relación conmigo era cada vez más estrecha. Le enseñé lo que podía sobre la vida, sobre ser responsable, y traté de ser un buen padre para él. Me sentía orgulloso de la persona que estaba convirtiéndose. Mientras tanto, Laura y yo seguíamos siendo una pareja sólida. Mi relación con ella nunca había sido perfecta, pero nos queríamos, y eso era lo que importaba. A medida que Marco fue creciendo, empecé a notar pequeñas cosas raras en su comportamiento. No era nada evidente al principio, pero había momentos en los que la atmósfera en casa se sentía extraña. Laura y Marco empezaban a pasar más tiempo juntos, pero era algo sutil, como si buscaran excusas para estar solos. A veces se quedaban hablando hasta tarde, riendo de algo que no podía escuchar. Otras veces, Laura tomaba decisiones en conjunto con Marco, como si ellos dos compartieran un vínculo más cercano que el que yo tenía con él. Al principio, traté de no darle demasiada importancia. Pensé que era una fase, una etapa en la que ambos estaban buscando más tiempo de calidad, y que no era nada fuera de lo común. Pero algo en mi intuición comenzó a decirme que no todo estaba bien. Hubo un día en particular que me hizo ponerme alerta. Estábamos todos en la mesa, cenando, cuando Marco dijo algo que me heló la sangre. Hablábamos sobre un asunto trivial, pero Marco, mirando a Laura de manera extraña, comentó: «Esas noches en las que me quedo a hablar contigo, mamá, me hace sentir mejor. Es como si todo el mundo se alejara, y solo estuviéramos nosotros dos». Laura, sorprendida por su comentario, se rió nerviosamente, tratando de restarle importancia, pero yo no pude evitar quedarme en silencio, procesando sus palabras. Algo en el tono de Marco no era normal. Y la forma en que Laura reaccionó, como si no hubiera nada fuera de lo común, me hizo aún más sospechoso. Pero nuevamente, traté de ignorarlo. Quizás estaba paranoico, o simplemente estaba imaginando cosas. Sin embargo, las situaciones extrañas comenzaron a multiplicarse. Cada vez que Marco y Laura salían juntos, yo sentía un vacío extraño en la casa. Era como si ellos estuvieran compartiendo algo que yo no entendía. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa. Laura se volvía más distante, y Marco, aunque aún era cariñoso, comenzó a tratarme de una manera que no era la misma de antes. Ya no pasábamos tanto tiempo juntos como antes, y me sentía apartado. Un día, llegué temprano a casa, esperando sorprender a Laura con una cena que había preparado. Pero cuando entré en la casa, lo que vi me dejó en shock. Marco y Laura estaban sentados en el sofá, demasiado cerca el uno del otro, compartiendo una conversación en voz baja. Cuando notaron mi presencia, se separaron rápidamente, y Laura se levantó apresuradamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. «Carlos, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Laura, tratando de disimular su incomodidad. Intenté no dejar que mi rostro mostrara lo que estaba sintiendo, pero mi corazón latía con fuerza. Algo estaba muy mal. La cercanía entre ellos era demasiado evidente. No podía seguir ignorando las señales. Esa noche, me costó mucho dormir. Las imágenes de lo que había visto seguían dando vueltas en mi cabeza. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de pensar que tal vez era solo mi imaginación. Sin embargo, el malestar no desaparecía. Al día siguiente, decidí hablar con Laura. No podía seguir con este sentimiento de desconfianza, tenía que saber qué estaba pasando. Cuando la confronté, ella intentó mantener la calma, pero su nerviosismo era evidente. «Carlos, ¿qué te pasa?». «No pasa nada entre Marco y yo», me dijo, pero sus ojos no podían mirarme directamente. Mi instinto me decía que algo estaba muy mal. Así que, aunque me doliera,
decidí actuar. No podía quedarme en la oscuridad sin saber la verdad. Esa misma tarde, instalé una cámara oculta en la sala. Lo hice con la esperanza de que todo fuera solo una paranoia mía, pero tenía que saberlo con certeza. Y entonces, la verdad salió a la luz. Esa noche, después de que me fui a dormir, la cámara captó lo que no quería ver. Vi cómo Marco y Laura, en la oscuridad de la sala, se acercaron lentamente, sus cuerpos casi tocándose, hasta que finalmente se besaron. Fue un beso largo, lleno de una pasión que me destrozó. Mi corazón se detuvo. Lo que temía había sucedido. La mujer que amaba, y el hijo que adopté, habían estado ocultando una relación que iba mucho más allá de lo que yo podría haber imaginado. Me desperté esa mañana con el estómago revuelto. Ya no podía hacer como si nada hubiera pasado. Cuando Laura llegó a la casa, ya no la vi con los mismos ojos. Y cuando Marco entró por la puerta, ni siquiera me miró. Sabía que yo sabía. Fue entonces cuando, de repente, sin previo aviso, Laura y Marco me enfrentaron. En una mezcla de agresividad y desesperación, me dijeron que debía irme de la casa. Carlos, no puedes quedarte aquí más tiempo. Laura habló con una frialdad que nunca había mostrado antes. Marco y yo estamos juntos. Ya no eres bienvenido aquí. Me eché atrás, sin poder procesar lo que estaba ocurriendo. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no dije nada. Marco me miró con indiferencia, como si todo lo que había hecho por él no importara. Como si nunca hubiera sido el hombre que lo había criado. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, me vi fuera de mi propia casa. No me dieron tiempo de reaccionar. Solo me miraron con frialdad, como si nada hubiera significado mi sacrificio, mi amor, todo lo que había dado por ellos. Al principio, no sabía qué hacer. Me sentía como si estuviera flotando en el vacío, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El dolor, la traición y la rabia se mezclaban en mi mente. Marco y Laura, mi esposa, ahora me habían echado de la casa que había sido mi hogar durante tantos años. La casa que había cuidado, que había convertido en un refugio para todos nosotros, ya no era mía. Me quedé fuera por varias horas, caminando sin rumbo, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Durante años, había dedicado mi vida a crear una familia, a darle a Marco todo lo que necesitaba para que tuviera un futuro mejor. Le di un hogar, le di mi tiempo, mi amor y mi dedicación. ¿Y qué recibí a cambio? Una puñalada directa en el corazón. Me había convertido en un extraño para la persona que más amaba en el mundo, mi esposa, Laura. Y mi hijo adoptivo, Marco, se había convertido en el hombre que me despojó de todo. Finalmente, me dirigí a un pequeño hotel donde pasé la noche. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie. Había perdido a mi familia, a mi hogar. Todo lo que había construido se desmoronó frente a mis ojos, y me sentía completamente vacío. Al día siguiente, la realidad me golpeó con más fuerza. Mi celular estaba lleno de mensajes, la mayoría de ellos de amigos y familiares que no sabían nada de lo que había sucedido. Me costaba creer que todo esto había ocurrido tan rápido. Nadie sabía la verdad, nadie sabía lo que había pasado realmente. Todos pensaban que yo había sido el que había dejado a Laura y Marco, cuando en realidad había sido todo lo contrario. Fui a la casa a recoger algunas de mis cosas, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave. Toqué el timbre y esperé, pero nadie me respondió. Sentí como si estuviera tocando una puerta que ya no pertenecía a mi vida. Nadie quería verme. Me quedé allí parado, mirando la casa que antes era mi hogar, sin saber qué hacer. Al final, logré que me abrieran la puerta. Marco, con una expresión fría y distante, me miró por un momento, pero no dijo nada. Laura apareció detrás de él, y aunque trató de ocultar su incomodidad, era evidente que estaba evitando cualquier tipo de contacto. No era la misma mujer que conocía. No era la misma persona que había sido mi esposa. Carlos, ya no tienes lugar aquí, dijo Marco, con una frialdad en su voz que no había escuchado antes. Fue como si me estuviera hablando a un desconocido. Laura no dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, mirando el suelo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Sabía que había algo más detrás de su silencio, pero no quería enfrentarlo. La verdad ya era evidente, ellos estaban juntos, y no me quedaba espacio en sus vidas. Mientras recogía mis cosas, mi mente estaba en un torbellino. No solo había perdido mi hogar, sino que también había perdido a mi familia, a mi hijo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado a ser el extraño en la casa que había construido con tanto esfuerzo? Salí de la casa sin decir una palabra más. No había nada más que hacer. Mi familia ya no existía.
Marco y Laura estaban juntos, y todo lo que había sido mi vida se desvaneció en el aire. Cuando cerré la puerta detrás de mí, supe que ya nada sería igual. La persona que había criado, a quien había dado todo, había tomado la decisión de arruinarme la vida. Y mi esposa, la mujer que había amado durante tantos años, había sido cómplice de todo. Al principio, intenté no caer en la desesperación. Me decía que debía seguir adelante, que debía ser fuerte, pero era imposible. No podía dejar de pensar en ellos, en lo que habían hecho. La traición calaba hondo, y la rabia me devoraba por dentro. Las semanas pasaron y las noticias de mi expulsión se propagaron rápidamente entre amigos y familiares. Nadie entendía lo que había pasado. Mi madre me llamó, preocupada, pero no pude darle detalles. ¿Cómo explicarle que mi propio hijo adoptivo y mi esposa estaban juntos? No encontraba las palabras para describir la humillación que sentía. Pero las preguntas seguían. Las mentiras que ellos habían contado para justificar sus actos comenzaron a circular, y yo, por primera vez en mi vida, me vi obligado a luchar por mi verdad. No podía quedarme callado. No podía permitir que ellos siguieran adelante como si nada hubiera pasado. Me armé de valor y decidí hablar. Llamé a un abogado para entender qué opciones tenía legalmente, porque no podía quedarme con los brazos cruzados mientras mi vida se desmoronaba. Durante esa llamada, supe que aún podía luchar por la casa. Aunque Laura y Marco habían tomado posesión de todo, aún había caminos legales que podría seguir. Pero no estaba seguro si realmente quería pelear por algo que ya no tenía valor para mí. La casa, el dinero, las pertenencias, nada de eso significaba nada sin ellos. Lo que realmente me dolía, lo que realmente me destruía, era que había perdido a la persona que había sido mi familia. Había criado a Marco como si fuera mi propio hijo, lo había adoptado, le había dado mi nombre, y en lugar de agradecimiento, solo había recibido traición. Mi esposa, que había sido mi compañera durante tantos años, me había abandonado por un hombre al que había criado. Un hombre al que le había dado todo mi amor y esfuerzo, solo para que él me arrojara a la calle sin un segundo pensamiento. Ahora, mi vida estaba vacía. No había lugar para mí en ningún lado. Marco y Laura vivían juntos en la casa que una vez compartimos, y yo era un extraño. Al principio, pensé que quizás podrían arrepentirse, que algún día verían lo que me hicieron, pero con el paso del tiempo, entendí que no había vuelta atrás. Ellos estaban felices, y yo estaba destrozado. Actualización 1. Han pasado varios meses desde que me echaron de mi propia casa. A medida que pasa el tiempo, sigo sin entender cómo llegué a este punto. Cada día es una lucha constante con mis propios pensamientos y emociones. Intenté seguir adelante, pero no es tan fácil cuando vives con la sensación de haber sido despojado de lo más importante, la familia que había construido con tanto esfuerzo. Después de salir de la casa, decidí mudarme a un pequeño departamento que renté. Es un lugar sencillo, pero al menos tengo algo de privacidad, algo de paz. Al principio, me sentí completamente perdido. Me resultaba difícil encontrar un propósito para seguir adelante. ¿Cómo iba a reconstruir mi vida después de todo lo que había perdido? Pero entonces, decidí que no podía quedarme tirado en la cama lamentándome. Contacté a algunos viejos amigos que no habían tomado partido en el conflicto con Marco y Laura, y comencé a salir, aunque fuera para distraerme un poco. Los primeros días fueron difíciles, pero poco a poco empecé a recobrar algo de mi antigua confianza. La situación con Marco y Laura, sin embargo, no mejoraba. Recibí algunas llamadas de amigos que aún mantenían contacto con ellos, y lo que me contaron me hizo darme cuenta de cuán lejos habían llegado. Marco y Laura estaban viviendo juntos como si fueran una pareja normal, pero lo peor de todo es que no mostraban ni la más mínima remordimiento por lo que me habían hecho. Ni siquiera se molestaron en pedirme disculpas. Estaba decidido a enfrentarme a ellos. No podía seguir callado mientras ellos seguían adelante con sus vidas como si nada. Así que, decidí ponerme en contacto con Laura, para hablar con ella cara a cara y exigir una explicación. Lo que pasó después no me lo esperaba. Actualización 2. Cuando finalmente pude hablar con Laura, no sabía qué esperar. Estaba nervioso, no sabía si tendría la fuerza suficiente para mantener la calma. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba entender por qué, y sobre todo, saber si realmente me veía como un extraño, como alguien sin importancia. Laura accedió a verme en un café, a una hora en la que sabía que Marco estaría ocupado. Al principio, fue incómodo. Ambos estábamos tensos, pero logré mantener la calma. No iba a permitir que ella me viera débil. Carlos, no sé qué esperas de mí, me dijo Laura, con los ojos bajos, como si evitara mirarme a los ojos. Esperaba algo más de ti. De nosotros.
De lo que compartimos, respondí, con la voz temblando de dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Después de todo lo que hice por ti, por él, ¿por qué? Laura suspiró y se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, me miró, y lo que vi en sus ojos me dejó sin palabras. Yo, no sé cómo explicarlo. Marco y yo, las cosas no fueron como tú piensas. Yo estaba vacía, Carlos. Me sentía sola. Marco me entendía, y, cuando me di cuenta, ya no podía detenerlo. Su voz temblaba, como si aún estuviera tratando de racionalizar todo. Las palabras de Laura me golpearon como una ola. Aparentemente, todo lo que había sucedido entre ellos no fue planeado. Marco había sido el consuelo para Laura cuando yo ya no podía satisfacer sus necesidades emocionales, cuando las cosas entre nosotros se fueron enfriando. No sé si eso lo justifica, pero al menos entendí por qué ella lo hizo. Y eso, de alguna manera, me rompió aún más. No solo me había traicionado, sino que también se había engañado a sí misma. Lo siento mucho, Carlos. Nunca quise hacerte daño, pero ahora, las cosas son diferentes, me dijo Laura, con la voz cargada de pesar. Miré sus ojos, y aunque sentía un dolor profundo, ya no podía seguir luchando por algo que ya no existía. Las palabras de Laura me hicieron darme cuenta de que, aunque aún me quedaban muchas preguntas, ella ya no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Marco y ella seguían juntos, y yo ya no tenía lugar en sus vidas. Actualización 3. Después de hablar con Laura, me sentí completamente vacío. Todo lo que había creído, todas mis expectativas sobre nuestra relación se desmoronaron en un instante. Sin embargo, aún me quedaba una última carta por jugar, hablar con Marco. Sabía que enfrentarlo sería aún más difícil. Había sido mi hijo adoptivo, el niño que había criado, al que había dado todo mi amor, y sin embargo, ahora era el hombre que había destruido mi vida. Cuando finalmente pude encontrarlo, me sentí como si fuera un extraño frente a él. Nos encontramos en un parque, lejos de los ojos curiosos. Marco me miró fijamente, y en su rostro no vi ninguna expresión de arrepentimiento. Era como si no le importara lo que había hecho. Marco, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté, casi sin poder contener las lágrimas. Él suspiró, sin mostrar remordimiento. Porque yo también soy humano, Carlos. Y me enamoré de Laura. No fue algo que planeé. Sé que te duele, pero no puedo cambiar lo que siento. Lo que tuvimos, lo que compartimos, ya no tiene sentido. Yo y Laura estamos juntos, y eso es lo que importa. Su frialdad me dejó sin palabras. Pensé que en algún momento, por lo menos, me pediría disculpas. Pero no. Marco no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Simplemente, me miró con indiferencia, como si nunca hubiésemos sido familia. Esa conversación me rompió por completo. Ya no quedaba nada de aquel hijo que había adoptado, que había criado con todo mi amor. Solo quedaba un hombre que, al igual que Laura, no veía la magnitud del daño que había causado. Actualización 4. He decidido que ya no quiero seguir luchando por algo que ya no existe. Lo que ocurrió entre Marco y Laura fue una tragedia para mí, pero también me ha enseñado algo importante: no puedo seguir aferrándome a lo que ya se ha ido. Hoy, por fin pude ver todo con más claridad. Ya no quiero gastar más tiempo lamentándome por lo que perdí, porque ya no hay vuelta atrás. Mi vida ya no gira en torno a Laura y Marco. Ellos hicieron su elección, y aunque me duela profundamente, debo seguir adelante. No quiero seguir peleando por una casa que ya no es mía, ni por una familia que ya no me pertenece. Estoy comenzando a reconstruir mi vida, paso a paso. He decidido mudarme a una nueva ciudad, lejos de todo lo que me recuerda a ellos. Necesito empezar de nuevo, sin arrastrar el peso de esta traición. Sé que será un camino largo, pero estoy decidido. No quiero más contacto con ellos. No quiero más mentiras ni traiciones. Mi vida es mía, y debo encontrar la manera de vivirla de nuevo. Actualización 5. Hoy, después de mucho tiempo, me siento en paz por primera vez desde que todo esto comenzó. Ya no me duele tanto recordar a Laura y Marco. Claro, aún me duele, pero ya no dejo que esa herida gobierne mi vida. He decidido seguir adelante con mi carrera, enfocarme en mis pasiones y en lo que quiero lograr en esta nueva etapa. He comenzado a conocer a nuevas personas, he hecho nuevos amigos, y he encontrado cosas que me llenan de nuevo. A veces, siento que la vida me ha dado una segunda oportunidad, y estoy dispuesto a aprovecharla. Sé que el camino será difícil. No espero que las cosas cambien con Laura y Marco. Ya no me importa.
He dejado atrás ese capítulo de mi vida y he aprendido que, a veces, uno debe dejar ir para poder seguir adelante. Ya no soy el hombre que fui antes de todo esto. Soy alguien diferente, alguien más fuerte. Y aunque la traición de mi propia familia nunca se borrará por completo, sé que tengo el control de mi futuro. Este es el final de mi historia. La vida sigue, y yo sigo con ella.